Amén, amado. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor por poder estar en conexión con todos ustedes. Bueno, hoy estamos transmitiendo la palabra del Señor para poder compartirla con ustedes. Seguramente que mañana se va a estar transmitiendo a través de la radio La Predicadora. Así que damos gracias al Señor por eso, hermano. Y bueno, estamos desde aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, y agradecidos al Señor por eso, hermano. Estamos tratando el libro de Josué. Y bueno, nosotros pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días miércoles, sábados y domingos. Días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana, hermano. También les recuerdo los días y los programas de radio. Al pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana y los lunes de 11 a 12 del mediodía. Y nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Les recuerdo también la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y sobre todo compartir. Pero nos ayuda mucho su suscripción porque eso ayuda a que la página crezca y pueda llegar a muchos lugares, hermano. También tenemos la página de YouTube desde aquí, que es La Última Trompeta filial Virrey del Pino, a la cual también le invitamos que usted que la visite. Por ahora solamente estamos subiendo shorts, que son videos cortos de las predicaciones, hasta que alcancemos a los 50 suscriptores y así podamos transmitir a través de YouTube abiertamente. Por eso le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de YouTube La Última Trompeta filial Virrey del Pino, para ayudarnos a crecer y así poder también alcanzar a través de ese medio, así como lo hace el pastor por medio de la página de La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, poder alcanzar a más personas, más hermanos con esta gracia, hermano. Así que gracias damos al Señor. Bueno, ya hemos dado los anuncios, así que vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la gracia que nos es dada por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, tú nos fortaleces y tú nos sostienes con tu mano poderosa. Ponemos todas las cosas en tus manos en esta hora y te pedimos que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí vamos a continuar con nuestra meditación en el libro de Josué, en el capítulo 8. Hemos visto en el capítulo 7 el pecado de Acán y cómo ese pecado que Acán cometió, vinculado con su familia y escondido, viendo allí la figura del pecado original, ¿no? De cómo Adán, porque fue el mismo pecado, ellos codiciaron, tomaron y escondieron, dice, su pecado. Y cómo eso, así como el pecado de Adán trajo condenación a todos los hombres, así el pecado de Acán trajo retraso en la conquista a todo el pueblo de Israel. Y trajo muerte también, el mismo resultado que tuvo el pecado de Adán. Acán trajo la misma desgracia sobre el pueblo, porque dice que de ese día del pueblo murieron 36 hombres. Y Acán significa el turbador. La paz de Israel fue turbada a causa de su pecado. Así también el mundo fue turbado a causa del pecado de Adán. Pero bueno, vemos cómo Dios habló a Josué después de que Josué volvió a la comunión con Dios, porque él había dejado su comunión con Dios. Por eso se le pasó por alto esto, ¿vio? De este pecado que Acán había cometido. Pero cuando él volvió a la comunión con Dios y reconoció que Israel había pecado dejando su comunión con Dios, Dios le reveló a Josué cuál era la situación y bueno, y ellos tomaron a Acán y a toda su familia y lo redujeron a nada, dice, y pusieron sobre ellos una gran
un gran altar de escombro, dice, ¿no? Que permanece hasta hoy, dice. Fíjese, y vamos a ver el capítulo 8 porque después de haber tomado esta decisión y después de este juicio que vino sobre Acán, acuérdense que acá estamos hablando sobre conforme a la ley, porque Josué vivía conforme a la ley. Ellos estaban bajo la ley y hemos visto cómo la gracia opera en situaciones como estas. Allá en el capítulo 5 del libro de Romanos, donde vemos que había uno que tenía la mujer de su padre y nadie lo juzgaba, y el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a que lo exhortara a este hombre que andaba desordenadamente. Y vemos en el capítulo 2 de Segunda de Corintios cómo a causa de la amonestación, de la consolación de toda la iglesia, fue restaurado. Vio que la diferencia entre la ley y la gracia es muy grande. La ley condena, ¿vio? Y no restaura. Pero la gracia tiene el poder de restaurar si la persona se arrepiente. Eso de que si se arrepiente es que cuando viene la palabra a su vida para hacerle ver su error, tiene un cambio de mente. Por eso la palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, cambio de mente. ¿Vio? Hay un cambio de mente en la persona, un cambio de dirección, un cambio de sentimiento. Este hombre que estaba ahí en la iglesia de Corintio, al haber sido amonestado por muchos, la palabra produjo en él un arrepentimiento, un cambio de mente, y entonces pudo ser restaurado. La gracia tiene esa capacidad. La ley no, la ley condenaba directamente. Aquel que pecaba tenía que morir sin remisión, dice. ¿Vio? Entonces vamos a entrar en el capítulo 8 del libro de Josué en este día. Y dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Josué: no temáis ni desmayéis, porque toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Jai. Y mira que yo te la he entregado hoy en tu mano, al rey de Jai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. ¿Vio? ¿Qué tenía que hacer con Jai y con su rey? Lo mismo que hizo con Jericó. ¿Y qué hizo con Jericó? La redujo a escombro. No quedó nada. No quedó nada de ello. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Acá Dios le permitió tomar de sus despojos, de los despojos de Jai, pero de los despojos de Jericó Dios no le había permitido tomar. Por eso vino el pecado, por eso vino la destrucción sobre el pueblo de Israel, porque si usted está siguiendo el estudio que estamos dando, vimos cómo Acán turbó al pueblo de Israel, turbó la paz del pueblo de Israel, cometiendo el mismo pecado que Adán. Él vio, codició y tomó lo que no tenía que tomar, que era el manto babilónico, los lingotes de oro y otras posesiones que tomó del pueblo de Jericó. Y sobre todo que él lo escondió. Y cuando él lo escondió, eso trajo pecado, eso trajo condenación sobre todo el pueblo. Así el pecado de Adán trajo condenación sobre todo el mundo. La muerte, dice, pasó a todos los hombres. Fíjese, qué bárbaro. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y le mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. No envió a cualquiera, envió a gente preparada para la guerra. Y eso habla de los hombres maduros, crecidos y desarrollados en Cristo, en cuanto al carácter, en cuanto al apropiarse de la fe, en cuanto al ejercicio, ¿no? Al ejercicio de la vida espiritual, ¿no? No cualquiera puede ir a la batalla contra Satanás, ¿no? Porque es contra Satanás, dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las legiones celestes, dice, ¿no? Que están en las legiones celestes. Y eso es donde está nuestra herencia, los lugares celestiales.
¿Vio? Y no podemos ir contra Satanás humanamente. Porque también dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Vio? Entonces no podemos ir con armas naturales a pelear contra Satanás. Tenemos que ir con las armas espirituales que Dios nos proveyó. ¿Dónde Dios nos proveyó las armas espirituales? En Efesios capítulo 6. ¿Vio? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir al diablo, dice. ¿Vio? Y les mando diciendo, atended, pondréis emboscada la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Antes ellos habían salido huyendo delante de su enemigo, pero ahora ellos lo iban a rodear. ¿Vio? No tenemos que ver nosotros a nuestro enemigo irse después de la derrota. Nosotros tenemos que ver a nuestro enemigo como ya vencido. Fíjese, y pararnos sobre la victoria que Cristo obtuvo sobre él. Y apropiarnos como que es nuestra victoria. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y yo con todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Fíjese que Satanás no cambia su estrategia. Él usa siempre la misma estrategia, desde el principio. Desde el principio de la creación, desde que hizo caer a Adán y a su mujer, así él siempre hace caer al hombre. No cambia su estrategia, porque él le dio resultado. ¿Vio? ¿Qué hace Satanás? Satanás dice, lanza dardos de fuego a nuestra mente para crear en nosotros pensamientos que no son nuestros pensamientos, son de él, pero él nos hace creer que son nuestros. Y esos pensamientos que él lanza y hace creer que son nuestros, crean en nosotros sentimientos de angustia, sentimientos de incredulidad, sentimientos de impaciencia, ¿vio? Sentimientos que nos hacen retroceder de nuestra fe. Y eso él usó desde el principio, ¿vio? De inseguridad. Fíjese la inseguridad que Adán y Eva tenían al principio cuando los ojos de su entendimiento fueron abiertos. Tuvimos miedo, dice, porque oímos tu voz en el huerto, dice, y estábamos desnudos. Entonces tuvimos miedo y nos escondimos, dice. ¿No? Todo eso es producido por Satanás con sus dardos de fuego del maligno que él lanza. Por eso la palabra de Dios nos dice que para contrarrestar los dardos de fuego del maligno tenemos mucha armadura. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos el escudo, que es el escudo de la fe. Tenemos la coraza, que habla de la coraza de justicia. Tenemos el yelmo de la salvación. Fíjese. El apresto del Evangelio de la paz, con lo cual nosotros somos calzados. Pero toda esa armadura nosotros tenemos para hacer retroceder a Satanás y a sus acechanzas. Fíjese. Entonces, si yo con todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Ellos hicieron, como Satanás usa la misma técnica, ellos hicieron lo mismo, pero ahora ya no para huir en derrota, sino para emboscar a Satanás, para emboscarlo a él, ¿vio? Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, que Jehová vuestro Dios la entregará en nuestra mano. ¿Vio? Para ir en contra Satanás no puede ir uno solo. Todo el cuerpo tiene que ir contra Satanás. Por eso ellos se unieron. Si bien se dividieron para producir la emboscada, pero después cuando fueron contra el enemigo fueron todos juntos. ¿Y Satanás qué hace? ¿Qué otra estrategia usa para poder hacer retroceder a la iglesia? La divide. ¿Vio? Lo divide a usted contra mí, me divide a mí contra el pastor. ¿Cómo? Haciéndonos ver la carne de cada uno, haciéndonos ver la debilidad de cada uno, poniendo pensamientos el uno contra el otro que solamente vienen de él. Por eso la palabra dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4,
versículo 8 y 9, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de alabanza, ¿vio? En esto pensá, dice, en esto pensá. ¿Y cómo yo tengo que pensar de mi hermano? Como Dios piensa de mí. ¿Y cómo piensa Dios de mí? Y tengo que mirar la Escritura, especialmente las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Y ahí me voy a dar cuenta que Dios me mira y me ve y piensa de mí como una nueva creación, como un justo, como un nacido de nuevo, como alguien que fue redimido por la sangre de Cristo, como alguien que fue justificado por la fe sin las obras de la ley. Fíjese, y así yo tengo que ver a mi hermano. No puedo poner una carga pesada sobre mi hermano que yo no puedo llevar. ¿Y cuál es la carga pesada que yo no puedo llevar y que no puedo poner sobre mi hermano? Justificarme por las obras de la ley. ¿Vio? Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros, como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en manos vuestras. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Tenía que caer el juicio. Así el juicio es sobre la vieja creación. No hay nada que se pueda tomar de la vieja creación que se pueda mejorar. Tiene que ser juzgada. Como crucificada, muerta y sepultada con Cristo. ¿Vio? El mundo tiene que ser juzgado también. ¿Vio? Y entonces dice, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos, y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. ¿Vio? Mirad que os lo ha matado. Entonces Josué los envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai. Y fíjese, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres, y los puso en la emboscada entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios. Fíjese. Entre Betel y Jai. Y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5.000 hombres y los puso en la emboscada contra Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. La victoria era segura, Dios le había entregado ahora las manos. Pero había que hacer algo, ¿vio? Había que hacer algo que anteriormente no habían hecho. ¿Y qué era lo que había que hacer? Primeramente ellos tenían que consultar con Dios y después tenían que seguir su dirección. Ahora, ¿cómo Dios da la dirección? Y Dios la da por medio de aquellos que Dios constituyó. Y Dios le dio la dirección, la forma de vencer a Josué. ¿Vio? Y ellos tenían que seguir la dirección, pero es un pequeño montón, porque eso representa Jai. Es una pequeña cosa esta, con la que nosotros tenemos que vencer. Sí, pero hay una manera para vencer. Y la manera ya está establecida, no necesitamos nosotros usar una nueva manera, una nueva forma. Por más pequeña que sea la cosa, porque nosotros vimos el resultado de usar una nueva manera. ¿Vio? Porque ¿cuál fue la nueva manera? No suba todo el pueblo. Esa fue la manera nueva. La manera humana. ¿Vio? La manera que se rige conforme a los sentimientos humanos. No suba todo el pueblo, no fatigues a todo el pueblo, le dijeron a Josué. Y parece un buen consejo ese. Pero no era el consejo de Dios. No era el consejo de Dios. Cuando Dios aconseja, la victoria es segura. ¿Vio? Cuando Dios aconseja, la victoria es segura. Y aconteció que viendo el rey de Jai y el pueblo, se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba. Fíjese, ¿vio? Fíjese, salieron para combatir.
Y allí Satanás no se va a quedar quieto, él no nos va a entregar los lugares celestiales así nomás. ¿Vio? Pero usted dijo que el Señor nos dio a nosotros los lugares celestiales, que los lugares celestiales son nuestros, sí, pero nosotros si bien nos apropiamos por la fe, pero tenemos que despojar a Satanás de ese lugar es nuestro. ¿Cómo lo hacemos retroceder a Satanás? Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe, cuando creemos firmemente lo que Dios nos dijo y nos mantenemos firmes ahí, no nos movemos a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda. ¿No? Yo no me muevo de lo que Dios me dijo a no ser que Dios me diga que me mueva. Y entonces el enemigo, al ver la firmeza que nosotros tenemos en lo que Dios dijo, no puede hacernos frente. Él retrocede. ¿No? Él retrocede. Por eso Pedro dice ahí que él anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Él a quién busca devorar. Él busca devorar, primero, ¿qué es lo que busca devorar? Y él busca devorar la fe. ¿Satanás puede devorar la fe de los hijos de Dios? Sí, puede devorar la fe de los hijos de Dios. ¿Cuándo devora la fe de los hijos de Dios? Cuando el hijo de Dios es una persona insegura. ¿No? ¿Y por qué es una persona insegura? Y porque puede ser por dos cosas. Porque no está poniendo los ojos en el Señor, entonces mira las cosas naturales, y las cosas naturales hoy nos llevan al cielo, mañana nos hacen descender al infierno. O porque la verdadera palabra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo no ha sido revelada todavía al Hijo de Dios. Entonces Satanás juega con nosotros, ¿vio? Él anda buscando ahí. Pero fíjese que dice la palabra que anda alrededor. ¿Alrededor de qué anda él? Y estos enemigos andaban alrededor del pueblo, estaban alrededor del pueblo de Israel, pero no podían introducirse adentro, por lo menos estos. Después nosotros vemos más adelante que hubo unos enemigos de Israel que sí se introdujeron porque usaron de astucia y otra vez se cometió el pecado de no haber consultado a Dios, que fueron los gabaonitas. Pero estos andaban alrededor y no podían entrar cuando estaba la voluntad de Dios en la vida de Josué, cuando Josué tenía esa comunión con el Señor y él sabía cómo tenía que moverse porque Dios le mostraba cómo debía de moverse y el pueblo de Israel trabajaba juntos para la victoria, entonces el enemigo no podía avanzar, daba vueltas alrededor de ellos, buscando a ver cómo los podía vencer, pero no podía avanzar. Así Satanás, cuando el cuerpo de Cristo está bien concertado y unido por las coyunturas, que las coyunturas son los 5 ministerios que se ayudan, dice, mutuamente, para que el cuerpo se vaya edificando en amor. ¿Cómo se ayudan? Llevando el alimento a todo el cuerpo. ¿No? Entonces el cuerpo crece, se desarrolla, se une, y Satanás no puede meterse ahí. No puede meterse, porque él no puede destruir lo que el Señor resguarda. Entonces Josué y todo Israel se fingieron, y aconteció que cuando, viéndolo el rey de Jai y el pueblo, él y su pueblo, se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a la espalda de la ciudad. ¿Vio? Esta vez el Señor los había adiestrado bien. Ellos habían seguido la voluntad de Dios y habían puesto emboscada ahí. Fíjese, habían puesto emboscada alrededor de ellos, para que sean vencidos los enemigos y ellos no sean avergonzados otra vez. Entonces dice, entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirle. Así el enemigo se une, ¿vio? Dice que en los tiempos de Jesús, Herodes y Pilato, dice que ellos eran enemigos acérrimos. Pero cuando se trató de matar al Señor, dice que estos eran íntimos amigos. Así nuestros enemigos, son enemigos entre ellos. Pero cuando se trata de destruir la unidad y la unanimidad que Dios estableció en medio de la iglesia, ellos se unen. ¿Vio? ¿Y quiénes son esos enemigos? Y esos son los hermanos. No son los hermanos.
Esos enemigos son la carne, el mundo y el diablo. Ellos se unen. ¿Vio? ¿Para qué? Para que la obra de Dios no se lleve a cabo. Para ir en contra del cristiano fiel y verdadero. ¿Vio? Para que él no logre someterse a la voluntad de Dios y presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Dios pueda llevar a cabo su propósito con él. Fíjese. Entonces Josué y todo el pueblo se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirle, y lo siguieron a Josué, siendo así alejado de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel, que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. ¿Vio? Descuidaron la ciudad. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo te la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano. ¿Vio? El Señor nos llama a la batalla. ¿Vio? ¿Y quién es el que pelea por nosotros? El Señor. Y cuando dice que la lanza estaba en su mano y su mano estaba alzada, quiere decir que la victoria es segura. Porque ¿dónde está la victoria? La victoria está en las manos del Señor. Y este relato nos hace acordar aquel día en que el pueblo de Israel fue a la batalla contra Amalek. Y dice que Moisés oraba a Dios, y mientras que Moisés oraba a Dios, Israel prevalecía sobre Amalek. Después vino el cansancio sobre Moisés, porque la batalla duró mucho tiempo. Y mientras que la batalla duró, dice que vino el cansancio sobre Moisés. Y eso habla de la humanidad, ¿vio? La humanidad se cansa. Pero acuérdese quién era Moisés. Moisés era una figura de Jesús de Nazaret. ¿Vio? De aquel Dios que se hizo hombre. ¿Vio? Y entonces dice que mientras que él desfallecía por causa del cansancio, dice que entonces Ur y Aarón sostuvieron sus brazos. ¿Vio? Y así él pudo seguir orando y el pueblo de Israel prevaleció contra Amalek. Pero esa era una figura de Jesús hombre. Acá estamos viendo una figura del Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado no se cansa. ¿Vio? El Cristo resucitado no se cansa. Y Él es nuestra seguridad de victoria contra el enemigo. Fíjese. Porque dice, entonces Jehová dijo a Josué: extiende ahora la lanza que tienes en tu mano, porque yo la entregaré en tu mano a Jai. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que estaba en su mano, y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Vio, el juicio tenía que venir. Y todo tenían que quemar. Y los hombres de Jai volvieron el rostro al mirar, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. ¿Vio? Y así lo emboscaron. Y fue la derrota de los hombres de Jai. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. ¿No? Así este mundo va a terminar. La sentencia sobre este mundo está firme. ¿No? Un cielo nuevo y una tierra nueva nos espera, donde mora la justicia. Fíjate, por eso nosotros no tenemos que mirar a este mundo como una habitación eterna. Esta es nuestra habitación terrenal, temporal. Así como el cuerpo, así el mundo. Nosotros estamos de pasada, somos peregrinos, uno que pasa por en medio. ¿Vio? Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro.
y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. ¿Vio? Tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai, en el campo y en el desierto a donde los había perseguido, y todos habían caído a fila de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai, y también la hirieron a filo de espada. Destruyeron todo. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano, que él había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Y así la sentencia sobre este mundo está firme. ¿Vio? Todo va a ser destruido. Dice la palabra del Señor que ninguna carne entrará en el reino de los cielos. Pero ninguna carne va a entrar allá. Todo va a ser destruido. Nada de este mundo va a entrar allá. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Eso ellos pudieron tomar. Esta vez sí Dios le permitió tomar esas cosas, ¿vio? Y Josué quemó a Jai, ¿vio? Y ahí vemos cómo el Señor Jesucristo, resucitado, Él va a destruir este mundo, ¿vio? Él va a destruir este mundo va a desaparecer. Y nosotros ni memoria vamos a tener ni de este mundo ni de nuestra vida pasada. No vamos a tener memoria, porque vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados y glorificados, o nuestros cuerpos glorificados si hemos sido transformados en el aire, y ni memoria vamos a tener nosotros de estos días. No nos vamos a acordar de que estuvimos enfermos, no nos vamos a acordar de que si éramos pobres, no nos vamos a acordar de nada. Porque nosotros vamos a estar con el Señor y vamos a tener un gozo con el Señor. Porque habremos recibido aquello que nos fue prometido. Un cuerpo resucitado y glorificado conforme a la gloria suya. Fíjese qué maravilloso. La herencia que nos está esperando allá. Y Josué quemó a Jai. ¿Vio? Aplicó el juicio sobre ese pequeño montón. Y la redujo a lo que su nombre significa, a un montón de escombros. Asolada para siempre, hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche. ¿Vio? Le aplicó el juicio de muerte. ¿Vio? Le aplicó el juicio de muerte. Así Satanás va a ser juzgado y va a ser lanzado al lago de fuego. Él hoy está reinando sobre este mundo, porque dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también la palabra del Señor dice, aunque son los evangelios, no es el apóstol de la iglesia, dice, el Señor le dijo a los apóstoles cuando los envió a predicar, que Él iba a estar con ellos, ¿vio? Y Él le dice a los apóstoles también que Él ha vencido al mundo, ¿vio? Pero también nos dice la palabra del Señor, también a través de uno de los apóstoles del reino, dice que la victoria que venció al mundo es nuestra fe. Fíjese. Y Pablo no niega eso, porque Pablo nos lleva a nosotros a que el justo por la fe vivirá. Y esa fe es la que vence al mundo, ¿vio? Tanto al mundo que nosotros hoy vemos, al sistema de este mundo, ¿vio? Como a la moda del mundo y a todas esas cosas, ¿vio? Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Jai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que se quitasen del madero su cuerpo, ¿vio? Y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y así ellos, aquellas generaciones que vinieron de atrás, supieron que Dios había dado la victoria a Israel sobre Jai y sobre su rey. Así el Señor nos dio a nosotros la victoria para siempre, ¿vio? Sobre aquellas pequeñas cosas que nos querían gobernar. Pero todavía siguen estando esas pequeñas cosas, pastor. Yo veo que todavía está queriéndome gobernar el orgullo, todavía me está queriendo gobernar la ira. No, pero usted tiene que pararse en la fe. ¿Y qué dice la fe? La fe dice que Dios no le va a dar la victoria sobre eso. Dice que Dios ya se la dio. Y usted es un hombre de fe, una mujer de fe.
cuando usted cree y declara esas cosas, entonces Dios la hace una realidad. Y entonces ya usted no es vencido, sino que ya es un vencedor. Alabado sea el nombre del Señor. Y para terminar el capítulo 30, hermano, el capítulo 8, vamos a terminar de leer aquí. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Josué edificó un altar en el monte Ebal, un altar a Dios. Y hoy eso nos habla a nosotros de que Él le dio toda la gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Edificó allí un altar en el monte Ebal a Dios, dice. En el monte Ebal. Y como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y sobre las cuales, dice, nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre piedra una copia de la ley de Moisés, la cual escribía delante de los hijos de Israel, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba en pie a un lado y al otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, y de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Fíjese, en la ley había bendiciones y maldiciones, pero en la gracia solamente hay bendiciones. ¿Vio? En la gracia todo es bendición para nosotros. No hay maldición. La maldición que pesaba sobre el mundo entero la llevó Jesús a la cruz, la crucificó, la mató y la sepultó. En la gracia no hay bendición, no hay maldición, para el Hijo de Dios. No hay mala noticia para el Hijo de Dios. La maldición pasó de nosotros. Y nosotros somos bendecidos en el nombre del Señor. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiese de leer delante de toda la congregación de Israel, y las mujeres y los niños y los extranjeros que moraban entre ellos. La leyó delante de todos ellos, para que ellos se enteraran las bendiciones que Dios había dado a ellos. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Ahora el sello del pacto de ellos con el Señor se coloca sobre la tierra. Se edifica un altar de piedras enteras, sobre las cuales no había evidencia de obra de hombre. Claro, por eso nadie había alzado su mano, nadie la había labrado con martillo, ¿vio? Porque dice ahí la palabra del Señor. De piedras enteras sobre la cual nadie alzó hierro. No hubo obra de hombre ahí. ¿Vio? No hubo obra de hombre, sino que era un altar preparado por Dios para que ellos pudieran acercarse ahí. Y sobre las cuales no había evidencia de obra de hombre, y se escribe en piedras la ley de Moisés. Las bendiciones de obediencia se leyeron entonces en voz alta desde el monte Gerizim, y las maldiciones desde el monte Ebal. Y así se declaró que toda la tierra estaba bajo la autoridad de la ley y santificada al Señor. No obstante, difícilmente es esto realizado antes de que estemos confrontados con la incompetencia de las manos que habían grabado la ley sobre las piedras. No fueron aún grabadas en los corazones. Las acechanzas del diablo, contra la cual se nos amonesta especialmente en Efesios, están aquí en evidencia. Israel fracasa en discernir a los cananeos disfrazados. Confía en su propia vista en vez de buscar la guía de Dios. Mas aquí encuentra algunas profundas y valiosas lecciones. ¿Vio? Entonces, fíjese qué maravilloso, ¿no? Para terminar, hermano. Cuando uno no está y vive en esa comunión con el Señor,
uno está a su propia suerte. Y uno puede recibir derrota de eso. Pero cuando uno vuelve a la comunión con Dios, ya sea una pequeña cosa con la que se encuentra. Por eso en todas las cosas, grandes o pequeñas, tenemos que vivir en esa dependencia de Dios. Tenemos que aprender que somos hombres y mujeres dependientes, ¿no? Si nosotros creemos, dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 3, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura, ¿no? ¿Y qué es eso? Que nosotros pensemos que somos hombres y mujeres limitados, ¿no? Que la vida que está dentro de nosotros es ilimitada, pero nosotros somos hombres y mujeres limitados. Por eso necesitamos la comunión con esa vida, con el Señor y con el Espíritu Santo, para decidir sobre toda situación que viene a nuestra vida. Y cuando ponemos todo en la mano del Señor, el Señor nos da la victoria sobre todas las cosas. Damos gracias al Señor, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Y bueno, hemos terminado el capítulo 8 del libro de Josué. Y bueno, tal vez nos salteemos, no sé, tal vez lo miremos, pero como ya lo hemos dado el capítulo 9, 10 y 11 del libro de Josué, usted lo va a poder encontrar en la página de Facebook, tal vez vayamos directamente al capítulo 12. O por ahí hacemos un pequeño resumen, pero damos gracias al Señor por el tema que el Señor nos dio hoy y que pudimos compartir con ustedes. Le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de YouTube, tanto la Última Trompeta Pastor Ramón Encina como la Última Trompeta Filial Rey del Pino, y que comparta la palabra, que la palabra corra y sea glorificada. Vamos a orar y nos vamos a despedir, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a no ser sabios en nuestra propia prudencia, Señor. Tú nos enseñas, Señor, a no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, Señor, sabiendo de que eres tú, Señor, aquel que nos da y eres nuestra victoria, Señor. Que no tenemos victoria por nuestra propia fuerza, Señor amado. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.